Buen día, mi nombre es Jason Bedoya Ramírez, pertenezco al programa de formación e Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento vamos a presentar la práctica número 1 de física de laboratorio de física electrónica. Por razones de seguridad oculto mi número de cédula y la presento para identificarme. En este momento vamos a revisar el montaje, cómo se desarrolló toda la práctica de laboratorio de circuitos en serie y circuitos en paralelo. El primero fue el circuito en serie en donde se propone el siguiente circuito en serie, donde vemos tres resistencias, las cuales tienen un valor de 502 ohmios, 672 ohmios y 332 ohmios, en donde debemos desarrollar el siguiente cuadro en donde la resistencia de equivalencia en el circuito de serie es la sumatoria de cada una de sus resistencias, dándonos por sí 1506 ohmios. Para hallar la malla, lo que hacemos es el voltaje sobre la resistencia equivalente, perdón, y el cual nos da 5,97 mil amperios. Para ya encontrar el valor del voltaje de cada uno, lo que hacemos es multiplicar los amperios o la corriente de la malla por la resistencia. De esta manera nos da como el voltaje de la resistencia 1, 3 voltios, el de la resistencia 2, 4 voltios, y de la resistencia 3, de la resistencia 2 voltios. Esto como valor teórico. Ya generarlo en el simulador, lo que nos genera es lo siguiente. Efectivamente nos da 1,51 mil ohmios, que equivale a 1510 ohmios, que es muy cercano a lo que estamos visualizando. Y los valores ya corroborados nos da que la primera resistencia tiene un valor de 3 voltios, la segunda resistencia 4 voltios y la tercera resistencia 1,99 voltios. Esto es calculado los voltios con el simulador. Nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si aumentamos el valor de la resistencia R2? Al aumentar el valor de la resistencia R2, el valor de la resistencia equivalente aumentaría claramente, afectando las demás variables que conforman el circuito. Es decir, afectaría también la corriente y los voltajes de las demás resistencias, teniendo en cuenta que la resistencia equivalente hace parte de estas mismas. ¿Cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón de que esto suceda? Considero que sí puede cambiar, pero en proporciones muy mínimas, debido a que los simuladores se encuentran parametrizados dentro de las variables matemáticas casi exactas, mientras los instrumentos que se encuentran dentro de un laboratorio, esos tienen un margen de error en los cuales pues está permitido entre la exactitud. Para medir el voltaje de la potencia, para medir la potencia en R2, lo que hacemos es la corriente de la malla multiplicado por el voltaje de la resistencia 2. Esto equivale al 0,0000597, que equivale a lo mismo a decir 5,97 mil amperios por 4 voltios, lo cual nos genera 0,02388 watts. Segundo, circuito en paralelo. El circuito paralelo, como se reconoce en la imagen, se encuentra sus resistencias paralelamente como se encuentra. Tomamos los mismos valores anteriormente montados, en donde R1 equivale a 502 ohmios, R2 672 ohmios y R3 332 ohmios. Para calcular la resistencia equivalente, lo que hicimos fue primero calcular una resistencia equivalente RA, por denominarlo de X manera, tomando los valores de 672 por 332 dividido en 672 más 332. Este valor hicimos la misma operación con R1, la cual nos generó que nos daba 154 ohmios. El voltaje teóricamente se mantiene debido a que esta línea, como lo estamos visualizando, la verde, se mantiene el total del voltaje, es decir, no varía porque se encuentra paralelamente o debajo de cada parte, cada línea, las resistencias. Por eso el voltaje no cambia. Ya para calcular el valor de la corriente, ya lo que se determina es valor de cada resistencia sobre el voltaje general sobre el valor de cada resistencia. En este caso nos da 17,9 mil amperios de la resistencia 1, 13,4 mil amperios y 27,1.
Procedemos a validarlo en el simulador en donde detectamos según la imagen, nos da 154 ohmios para la resistencia equivalente, es decir, se encuentra de la misma manera. Así porque nos genera una diferencia de 0,09 voltios con respecto a la teoría, porque acá el simulador está teniendo en cuenta algunos escenarios reales por los cuales pues puede variar un poco por el tema de la resistencia, del nivel del voltaje, del suministro de la energía como tal. Y lo mismo nos sucede, obviamente, calculando ya cada uno de las corrientes de las resistencias. Nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si R1 es mucho menor, al menos 10 veces, que R2 y R3? Pues acá los valores que serían comprometidos serían las corrientes de R2 y R3 aumentarían proporcionalmente debido a que este disminuye y los otros aumentaría con respecto al valor de la resistencia equivalente, pues este disminuiría. Si desconecto la R1, ¿qué sucede con la corriente R3? La corriente automáticamente aumentaría debido a que ya no habría un componente que tuviese una variación dentro de la corriente del circuito. Es decir, acá la corriente dentro de este circuito, ya este no le estaría restando, sino que la estaríamos aumentando automáticamente a R2 y pues por su subsiguiente a R3. ¿Varía el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias? Realmente no, como lo expliqué anteriormente. Los circuitos paralelos, estos, por estar paralelos y estar debajo, no se mantiene el nivel de voltaje. Es decir, no afectaría si desconecto R1 o desconecto R2 o desconecto R3 o desconecto R1 y R2 o desconecto viceversa. De esta manera no se vería afectada. Esto sería con respecto a la práctica número 1 del informe de laboratorio de física electrónica. Muchas gracias.